he encontrado un lugar que podría ser mi hogar de esta noche. Y además que tendría unos vecinos alucinantes. Buenas tardes. ¿Qué dicen los niños? ¿Qué dice la juventud? Vienen en una van. Venga, no se vayan. Oiga, ¿por qué son tan groseros? Espero que no les incomode si me quedo aquí esta noche. Parqueo la van aquí, en este campo lindo, enfrente de esta casa abandonada. Pues yo veo el lugar bastante bien. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo lo veo elegante como el pegante. Además es que, miren esas niñas. Esto está brutal. Estoy muy emocionado y un poquito nervioso porque estamos aquí en Madrid, pero esta no es la cara de Madrid que todos conocemos. Este es un lugar un poco industrial donde he venido a recoger una situación. Buenos días. Para recoger la camper van, ¿dónde es? Así es, amigos míos, vamos a hacer un recorrido interesante en este país, pero no nos vamos solos. Nos vamos en una Lucerito española. Para los que tal vez no sepan, yo en Canadá tengo una van y la convertí completamente en una camper van y se llama Lucerito. Con ella hemos hecho algunos viajes en Canadá y me ha gustado tanto la experiencia que he venido a España a hacer algo bastante parecido. Algo similar pero un poco diferente. Antes de hablarles de cuál va a ser el plan aquí en España, venga, les presento a nuestra compañera de viaje, a la Lucero madrileña. Es una Fiat y así sea madrileña, tiene placas de Alemania. Creo que esto es Alemania, ¿cierto? Es mucho más pequeña que la que yo tengo allá en Canadá. Es que la de Canadá es un burro de grande. Venga, les hago rápidamente un house tour de mi nuevo hogar por los próximos 15 días. Ahí lo tienen. Hemos terminado. Ese es el house tour, porque aquí empieza y aquí termina el apartamento. Mientras yo doy 2 pasos, ¡boom! La cama, el baño, la cocina, la sala, el comedor, el timón, el mundo. España. Pero no nos dejemos engañar, esta camper van, así sea pequeña, está bien diseñada. Tiene muchas funciones bastante interesantes. Pero para eso tenemos que venir aquí a la parte de atrás. Aquí tendremos acceso directo al cerebro, el corazón. Bueno, realmente a unos cajones donde está, por ejemplo, las pipetas de gas conectadas directamente a lo que calienta el agua de la ducha. Sí, señores, tenemos una ducha y que calienta también la estufa para cocinar. Están completamente llenas y listas para la aventura. Esto está realmente muy bien organizado. Esta es la cama y estas ventanas sí tienen cortinas. Todo esto aquí me está dando ideas de qué es lo que le falta a mi van en Canadá. Volvemos a entrar por aquí. Ahí tenemos los implementos de cocina y todo lo que saqué de la parte de atrás del garaje. Esta es la cama. Y si ven, esta barra es porque se le puede instalar una cama encima. Tendría 2 camas entonces. Ideal para parejas que viajan con niños y así. Tenemos aquí la nevera, la cual está completamente vacía porque me la acaban de entregar, pero no estará vacía por mucho tiempo. Y esta es una de las razones principales por las cuales he decidido en este viaje hacerlo en una camper van. Ya les contaré un poquito más. Esta es la puerta que nos lleva al baño. Miren ese baño. Tengo trono, el cual no creo que use porque limpiarlo es una pesadilla, pero lo tengo por si acaso. Tengo una ventanita ahí que también tiene cortina. Ah, tenemos quitero y cortina hacia arriba. Interesante. Lavamanos. Pero este lavamanos es especial porque usted lo jala, lo conecta aquí arriba y queda convertido esto en una ducha. ¡Boom! Tenemos ducha, tenemos un grande espejo, algo que tampoco tenemos en la Lucerito. Esto hay que meterlo manualmente, tampoco le podemos pedir tanto a la vida, pero funciona y está bien. Aquí cerramos la puerta. Aquí tenemos la estufa y el lavaplatos. Perfecto. Tenemos una sala con una mesa para trabajar, porque aquí estaré editando el día 8 de Cuba y el día 9 seguramente también. Y tenemos muchos cajones para guardar la ropa, para guardar cositas, para meter ahí, almacenamiento. Luego aquí un acceso para mirar las estrellas y el cielo. Y aquí esto sí es el cerebro de la situación. Todo esto aquí es un panel de control para la calefacción, para subir, bajar la temperatura del agua, para un poco de cosas más. Increíble. Increíble, qué locura, qué locura. No lo puedo creer que estoy en otro país que no conozco, pero eso cambiará muy pronto y que lo conoceré en una situación de estas, ¿no? Qué cosa más rara, caballero. Y listo, tenemos un radio con Bluetooth, tenemos música, tenemos internet, tenemos un mapa. Nos fuimos. España.
Andalucía. Aquí voy. La cosa es muy sencilla. Estamos en Madrid, vamos a bajar hasta Sevilla, vamos a hacer todo el recorrido de Andalucía, pasando por muchos lugares muy bonitos de Andalucía, y ahí comenzaremos a hacer algo llamado la Costa del Sol, llegando hasta Valencia, subiendo tal vez hasta Barcelona y entrando a Andorra. De Andorra nos devolvemos a Madrid y ahí terminamos todo el circuito. Pero, ¿qué es lo que pasa con este tipo de situaciones? Van a ser 15 días de viaje. Si usted suma 15 días de hoteles y de restaurantes y de transporte, si usted decide de pronto alquilar un auto, sumando todo eso, puede llegar a ser más rentable una situación de estas. Esto costó por 15 días 1.200 euros. Si usted hace la matemática, no es tan costoso, porque solo alquilar un auto, ¿cuánto es? 15 días de hoteles en Europa, ¿cuánto es? Comer 3 veces al día por 15 días, ¿cuánto es? Y teniendo cama, transporte y cocina, no solo puede llegar a ser un poquito más rentable. Tampoco digamos que nos vamos a volver millonarios, que es la decisión más sabia, ¿no? Pero puede llegar a ser un poco más rentable. Y podemos llegar a lugares que normalmente no llegaríamos con un aparatejo de estos. Tiene este cajón que me sirve demasiado para meter este pedazo de jengibre que encontré en mi bolsillo esta mañana. Ahí ya más o menos tendí la cama. Tampoco nos vamos a poner muy estéticos, eso simplemente saltar, meterse aquí, si hace frío, agarrar ese duvet de allá, las almohadas, y listo. Ya han pasado algunos días después del viaje a España. Estoy de vuelta en Canadá para adelantarme en el futuro y decirles algunas conclusiones sobre todo lo que estamos viendo en esto de viajar por Europa en una van. La gasolina puede que cambie un poco el resultado de la ecuación, ya que durante mis 3.000 kilómetros totales de viaje fueron alrededor de 500 euros solo en combustible. Sumándole lo del mercado y algunos parqueaderos, 1.200 euros se convierten rápidamente en casi 2.000 euros. 2.000 euros por 15 días de viaje en España. Haga usted la matemática y dígame si tiene sentido, si le parece un buen negocio o no. Viajar en una van no debe hacerse por la falsa ilusión de la economía. Debe hacerse más que todo por tener una experiencia diferente. Y sí, señores, que recorrer España en una van fue una experiencia bastante particular. En todo el sentido de la palabra. Lo bueno y lo no tan bueno. Amigos, ahí está el mercado. Unas cositas para el camino, unas cositas como para hacer almuerzo. Hay unos choricitos bien bacanos españoles. No los voy a aburrir con tanto detalle. Ahí estoy llenando la nevera con unas cositas como para sobrevivir unos días. Huevitos para el desayuno. Ahí algunos cárnicos. El mercado fueron 90 euros, pero estimo que me alcance para 4 almuerzos, unos 6 desayunos, unas 6 comidas. No creo que esté muy mal. Hemos llegado a Toledo y estacionar este cacharro no fue fácil, pero creo que tenemos 5 segundos de luz y 5 grados centígrados. No tengo ni idea si puedo dejar la van ahí estacionada. Estoy en plena calle, como lo pueden ver, pero es una zona que se llama zona verde, así que no sé bien. Pero esta ciudad está muy bonita. Miren esto, el río aquí enfrente, pasando por los puentes hechos en piedra. Miren nada más el atardecer y los colores con los que nos da la bienvenida esta linda ciudad de Toledo. Una ciudad que tendremos la oportunidad de descubrir mañana. Por ahora lo más importante es saber si puedo dormir ahí o no. O descubrir dónde sí puedo pasar la noche. Pues desde aquí la verdad no le veo tanto problema. Espero que la policía esté de acuerdo conmigo. Zona verde. Solo para residentes. No se puede estacionar de 10 de la mañana a 8 de la noche. Eso quiere decir que sí se puede estacionar de 8 de la noche a 10 de la mañana. Se puede pasar la noche ahí. Vamos a ver. Falta 1 hora y media para que sean las 8 de la noche. Ese es el tiempo justo que necesito para hacerme algo de comer. Si llega la policía, pues me retiro. Y si no llega la policía, pasamos la noche. La vida de las van parece ser igual en todas partes. Se durmió bastante bien hasta las 5 de la mañana. Aquí en Toledo estamos a menos 2 grados y la calefacción estaba amarrada con el tanque anterior, no el nuevo, el tanque viejito de gas, el cual se acabó a las 5 de la mañana. Y así como me ven, me tocó dormir con la chaqueta de invierno canadiense. Lo que pasa es que cuando hace frío afuera, en los autos y en las van en este caso, se crea el efecto refrigerador. Haga de cuenta que aquí estamos a una temperatura
pero dentro de la van estamos a esta temperatura. Se siente más frío adentro que afuera. Y una cosita más, me tocó cambiar de parqueadero. Digamos que pasar la noche en un parqueadero no es de las cosas más cómodas que hay. Por el ruido, por la gente, por el movimiento. Trataremos de buscar mejores lugares. Viajar en una van a veces no es como lo pintan las redes sociales. La libertad, atardeceres, playas y despreocupación. Muchas veces viajar en una van implica que tenemos que amanecer en un parqueadero. Algunas otras sí se logra pasar la noche en un lugar más tranquilo. Mis favoritos son esos rincones solitarios, como los que pude descubrir unos días más tarde a orillas del Mediterráneo. Sin importar en dónde se pase la noche, esto es un estilo de vida bastante llamativo. La buena noticia es que hoy en día vivimos en un mundo donde es más fácil de lograr lo que antes. En teoría, lo único que usted necesita es un trabajo que lo deje andar por ahí libremente, desde que usted tenga internet y solo con eso ya pueda cumplir sus funciones laborales, como en este caso ya que yo soy un youtuber. Pero asimismo he conocido muchas personas con oficios diferentes que lo logran también, desde abogados hasta economistas, y más aún con esta nueva realidad que nos tocó vivir, que si queremos ver el vaso medio lleno y no medio vacío, el internet de alguna forma nos ofrece una cara muy interesante de la palabra libertad que antes no conocíamos, una cara que no conocíamos al aprender oficios diferentes. Por ejemplo, quiero mencionar una academia virtual que se llama Practicum. Yo ya les había hablado de Practicum en algunas historias de mi cuenta de Instagram. Practicum es una plataforma donde usted puede aprender lo que llamamos las carreras del futuro, como Data Science, Data Analytics, desarrollo de páginas web. Este es un lugar, por ejemplo, donde usted puede aprender estas carreras que además están en alta demanda a nivel mundial, no solo aquí en Canadá, sino en el resto del planeta. Es una plataforma bastante práctica, como lo indica su nombre. Lo lindo de todo esto es que usted puede tomar una clase gratuita y ahí analizar si es algo que le sirve o no le sirve, si le gusta o no le gusta. Aquí les dejo en la descripción de este video un enlace para que vaya y le eche un ojito, y con el código promocional Planeta Juan, cuando usted decida entrar a tomar un curso, puede obtener hasta un 20% de descuento. Y con trabajos como estos, sobre todo los que tienen algo que ver con el mundo digital, realmente el que quiere tener una vida nómada lo puede hacer. Pero mucho cuidado, la vida nómada no es para todo el mundo. El calor del hogar, una buena rutina, una buena estabilidad es realmente muy importante, pero uno no se da cuenta de eso hasta que comienza a viajar. Sin embargo, es lindo saber que tenemos la opción de hacerlo si queremos. Así que ahí les dejo esa inquietud. Si ustedes deciden que quieren saber más sobre cómo alcanzar esa vida de nómada digital, me lo pueden dejar saber. Me pueden dejar aquí un comentario o escribirme directamente a mi cuenta de Instagram, la cual les recomiendo que la sigan porque muy pronto estaré compartiendo información valiosa sobre este mismo tema. Mientras tanto, continuemos en Toledo. Pero ¿por qué es tan importante visitar esta ciudad española? Muy sencillo. Si usted quiere entender la historia general de España en un solo lugar, la síntesis de la historia española en un punto geográfico específico es esta ciudad, la ciudad de Toledo. Una perla del centro de España que nos cuenta absolutamente todo el recorrido de este país. O por lo menos la gran mayoría. Se dice que esta es la ciudad de las tres culturas, pero es mucho más que eso, porque por aquí estuvieron los musulmanes, los judíos y los católicos. Pero también por aquí estuvo el Imperio Romano. Y esta fue la sede principal de los visigodos. Tiene sus toques de la era medieval. Años más tarde, en el año 700 después de Cristo por ahí, toda esta región fue invadida por los musulmanes. Y esto fue parte del Imperio Árabe. Los árabes y los judíos siempre han tenido buena hermandad. Así que por aquí también llegaron ellos. Después llegó la era medieval, llegaron los católicos, llegó la iglesia. Y toda esa mezcla póngala en una olla y haga un sancocho de momentos históricos de Europa. Revuelva todo eso en una licuadora y sírvase ese jugo lleno de momentos históricos. Todo aquí, en esta pequeña ciudad. Increíble. Pequeña en tamaño, pero demasiado grande. Muy interesante en historia europea. Sean bienvenidos a Toledo. En la antigüedad estas ciudades las construían en la cima de las montañas para tener buena observación y tener vigilado al enemigo. Para acceder a ellas tenemos esta bella tecnología, y es que entre más nos acercamos hacia el sur de España vamos llegando a Gibraltar, ese diminuto estrecho que divide a África de Europa. Por eso no es una coincidencia que muchos de los pueblos del sur de España son parecidos a los pueblos del norte de Marruecos. Para poner un claro ejemplo, Chefchaouen, que queda en el norte de España, bastante parecido a algunos de los pueblos blancos y algunos azules también que descubriremos
desarrollamos del sur de España en los próximos videos. Todo esto fue en aquel entonces prácticamente el mismo territorio, como por ejemplo este majestuoso edificio que tenemos por detrás, el Alcázar de Toledo, la humilde morada de la familia real del siglo XVI, con un mensaje bastante claro. Allá de fondo también en este majestuoso edificio dice todos por la patria, justo enfrente del Alcázar de Toledo. Pero ¿por qué es tan importante venir a conocer esta ciudad? Esta ciudad está interesante porque además está muy habitada. Quiere decir que es una ciudad donde realmente viven personas. Estos son barrios de locales. Aquí vive gente de verdad. No es solo una ciudad bonita donde vienen solo turistas y tomar la foto y ya, sino que también hay lugares donde las personas viven y eso la hace mucho más interesante. Todo esto son callejones, barrios de la ciudad. Aquí vive alguien, aquí podría vivir usted y aquí no necesitaría carro para andar porque ni siquiera podría estacionarlo. Pero mire, ahí está el timbre para las familias, la familia A, B, C y D. Qué locura, ¿no? La gente que vive aquí me parece alucinante, con su balconcito allá arriba y en el medio de una ciudad como esta con tantos años de historia, en la cima de una montaña prácticamente, ¿no? En la cima de un monte. Hay muchos pueblitos aquí en Europa que son pues bastante turísticos, ¿no? Pequeños pueblos medievales como los que hemos visitado en Portugal, donde realmente no vive casi nadie. Aquí hay alrededor de 85,000 personas, no solo en el centro histórico, sino en el área total de la ciudad de Toledo. Lo que es curioso es que esta ciudad fue capital de España antes de Madrid. Por allá en el 1500 pasaron la capital a Madrid y ahí fue donde Toledo empezó a caer. La economía y el desarrollo comenzó a irse hacia Madrid. Hoy en día Madrid es la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea después de Berlín y esta se quedó con tan solo 85,000 habitantes que me pregunto, desde ese entonces, generación tras generación, ¿cuántas familias siguen viviendo en estos muros de alrededor? Esta estructura en piedra que tiene unos toques bastante medievales y todavía funciona. Esas son las cosas que a mí también me hacen alucinar de ese tipo de lugares. No es que sea lo mío tomar un avión por 7 horas para venir a ver iglesias, pero esta catedral tiene un contexto muy importante. Esta es una catedral que tomó 250 años en construirse. Una catedral católico-romana, pero cuando se estaba terminando de construir, entramos en el momento gótico de Europa, lo cual le da estos acabados, volviéndose ella entonces uno de los íconos del momento gótico de España. Pero no es solo eso, aquí hay algo muy interesante. Como esta ciudad se conoce como la ciudad de las tres culturas, ya que aquí tenemos momentos musulmanes, judíos y católicos. Los sacerdotes que estaban a cargo de la construcción de esta linda catedral, ya como la hicieron de grande. El tamaño de la misma no es una coincidencia. Ellos querían abarcar todo el territorio que alguna vez perteneció a la mezquita principal de la ciudad, haciendo que la iglesia católica dijera, permiso, qué pena, aquí ahora somos católicos, eche para allá. Hubo muchos conflictos religiosos en ese entonces, pero no lograron hacer que los musulmanes ni los judíos se fueran de aquí. Por eso es muy común encontrar a unas pocas cuadras de aquí y justo enfrente en algunas ocasiones, una mezquita de las más importantes de la historia de Toledo. La batalla de las religiones. ¿Quién construye el más imponente y grande templo? Se puede ver quién es el que tenía control y poder en ese entonces, ¿no? Para construir una majestuosa catedral como esta. Vamos a ver qué historia nos cuenta la mezquita. Metámonos por una de estas calles a ver si la encontramos. Aquí está uno de los claros ejemplos. Estamos en la Plaza Carmelita Descalzo. Tenemos esta iglesia católica. Detrás de ella tenemos la mezquita más importante de Toledo. Aquí, justo detrás de ese muro que tiene esa gran cruz. Este muro, este exacto muro es el que tenía la cruz que les mostré anteriormente y justo detrás de él tenemos la mezquita. Esta mezquita se llama la Mezquita del Cristo de la Luz. Fue construida casi que en el año 1000, en el 999. Después fue tomada por los cristianos y se convirtió en un templo cristiano. Hoy en día fue tomado por la ciudad y ahora es un museo de la era musulmana del Toledo islámico. Es un pequeño pero lindo y tierno templo que nos cuenta esas historias. Pero vean el tamaño de este edificio comparado con la catedral de la Iglesia Católica Romana. Eso es una construcción bastante intimidante para dar así una muestra de poder. Miren la forma de la entrada típica de los templos musulmanes en las mezquitas. La importancia de saber el contexto de las cosas. Porque uno puede pasar por enfrente de este edificio y decir un edificio más. Pero qué interesante ver por dentro la arquitectura típica de una mezquita y ver cómo la toma cristiana de dicho templo da una mezcla de 12 religiones en una prácticamente. La arquitectura muestra el Islam, pero las pinturas en el techo muestran otra cosa. Mezclándose así estas dos religiones con tantas ideologías tan opuestas, pero en un mismo punto geográfico, que es ese templo pequeño que está ahí, lo cual
define muy bien la historia de la ciudad de Toledo, en un fragmento diminuto, siendo ese solo uno de los tantos capítulos que están escritos en la historia de los libros de esta ciudad. Hola niño, muy buenos días, lo estábamos buscando por todas partes. Amanecemos. ¿Qué tal la vida en esta ciudad? Estoy muy cerca de usted y a usted no le importa, ¿no? Eso es muy raro. Hola corazón, muéstranos esa figura tan esbelta. Qué sabrosura. Este gatico de aquí, ¿usted sabe cómo se llama? Se llama Ledo, el gato Ledo. Gato Ledo, ¿qué dice el niño? Bajo los reyes de la monarquía española te bautizó hoy como Ledo, el gato Ledo. Qué lindo animalito, oiga, pasito. Pasito que no tenemos tanta confianza todavía. Eso es una trampa, ¿no? Los gatos siempre se ponen así para que uno les acaricie la panza y ¡ta! Tenga su mordisco. Esto de allá arriba es lo que probablemente me llama más la atención. Con ladrillo está escrito aquí. Todo esto, toda esta línea está escrita en árabe. Tiene pasajes del Corán formados a punta de ladrillo vertical. Esos ladrillos llevan allá más de 1000 años, ¿no? Qué locura. Les voy a mostrar lo más interesante que he descubierto en la ciudad de Toledo, que es este árbol, donde podemos apreciar una especie muy interesante de aves. La iglesia católica en todos sus muros, en todas las paredes, en cada esquina. En esa época la iglesia católica era un partido político muy importante que llenaba sus calles con propaganda para ver quién iba a estar al mando ahora, ¿no? Por eso es que en la mayoría de los pueblos latinoamericanos está la plaza principal, donde está el edificio más grande de la iglesia, y justo enfrente la alcaldía, la gobernación. Qué simpática estatua la de esta monjita. Usted le pone aquí en los pies un skate y cambia el contexto. Esto es lo que yo llamo una monjita con mucho flow. Aquí hay una vez más un claro y lindo ejemplo de cómo los católicos lo volvieron a hacer. Detrás de esta enorme catedral está la sinagoga del pueblo en aquel entonces. Aquí a la vuelta, aquí merito, vamos a buscarla. Sinagoga de Santa María la Blanca, ahí de frente. Y esta es la catedral. Qué interesante ver todos estos templos, uno enfrente del otro, construyendo una iglesia más grande y más potente, justo enfrente de la competencia. Y eso me recuerda mucho al Times Square de Nueva York, donde las grandes corporaciones ponen su publicidad mucho más grande y mucho más luminosa justo enfrente de su competencia para ganar clientes. Y si usted se pone a pensar, eso tiene todo el sentido, ya que el consumismo y el dinero es la nueva religión. Excelente ciudad, excelente recorrido esta ciudad, sin duda alguna, una joya de los europeos. Y allá, el río Tajo, el río más largo de la península ibérica, pasando por ciudades como Lisboa, atravesando todo Portugal y atravesando gran parte de España. Este es el mismo río. Lo hemos visto en otros lugares de Europa. Qué bueno saber que uno llega a casa y que no se te han metido los ladrones. ¡Qué día, amigos míos! ¡Qué día! Caminamos más o menos unas 5 horas por la ciudad de Toledo. Llevo como unos 10 minuticos analizando para dónde agarrar. Aquí tengo el mapa. Estamos todavía en el parqueadero de Toledo. Hay un lugar que es un mirador como a las afueras de la ciudad de Córdoba. Yo iba a seguir derecho hasta Sevilla, pero en Córdoba parece que hay unas situaciones interesantes y el sitio donde voy a pasar la noche se ve chévere, pero solo hay una forma de averiguarlo. Según mis cálculos, creo que podríamos llegar a ver el atardecer. Tenemos 3 horas de recorrido, vamos a darle. Adiós parqueadero, muchas gracias por ser mi hogar en esta noche, en este día. Muchas gracias Toledo, nos vemos en la próxima. Arrivederci. Chao, Lin. Después de estar conduciendo por casi 3 horas, he llegado a un punto donde el GPS todavía me marca que falta 1 hora más. Pero he encontrado un lugar que podría ser mi hogar de esta noche. Y además que tendría unos vecinos alucinantes. Buenas tardes. ¿Qué dicen los niños? ¿Qué dice la juventud? Qué pena yo meterme aquí en su rancho, pero espero que no les moleste. Vienen en una van. Venga, no se vayan. Oiga, ¿por qué son tan groseros? Espero que no les incomode si me quedo aquí esta noche. Parqueo la van aquí, en este campo lindo, enfrente de esta casa abandonada. Pues yo veo el lugar bastante bien. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo lo veo elegante como el pegante. Además es que, miren esas niñas. Esto es tan brutal. Yo aquí en la carretera vi esa casa abandonada. Me devolví y encontré la ruta para adentro, ¿no? Y no tuve ningún impedimento. Es más, creo que por aquí hay un sendero donde la gente camina y eso. Así que, pues yo lo veo bastante bien. Investiguemos un poco sobre mi nuevo hogar. Esto es una casa de alguien que tenía aquí su buen palacio, su buen rancho, pero lo dejó abandonar. Oiga, qué cantidad de ovejas. Escuchan las campanas.
Y es que ellas subieron aquí solo para saludar. Escucharon llegar la van y subieron a ver quién era, pendientes de su terreno. Y pues a ver, esto es una casa. Ah, qué lindo. La primera pista de que alguien ha muerto aquí. La segunda pista de que alguien ha muerto aquí. Esto es un cementerio lleno de huesos y de cadáveres. Nada de nervios, creo que he encontrado mi hogar de esta noche. Aquí hay algo también como interesante. Vamos a ver esta casa, por donde se puede entrar. Por aquí hay una ventana donde hay una puerta como con un esqueleto de pollo o de ave. Esto ya me está sonando un poquito extraño. ¿Qué es esto? Aquí está el esqueleto del ave que les digo. Pues se quedó atrapada el ala en ese gancho y murió. Y esto es pura paja donde los pajaritos vienen a hacer sus nidos. Allá hay otro. Así que esto pues normalmente debería estar lleno de aves y de una extraña chimenea. Los lugares de España que no te muestran en TripAdvisor. Aquí estará la sala principal y allá hay una chimenea, lo que queda de ella. Y pues nada, yo creo que el sitio está bien. Hemos visto sitios más tétricos. Allá en la ventana le hace marco a una gran estructura. Es una antigua chimenea, lo que indica que este es un buen lugar para cocinar y hacernos el alimento de esta noche. Así nomás encontramos el lugar del día de hoy. Estas son las cosas que se vuelven interesantes de viajar en un aparato de estos. Que este sea mi hotel del día de hoy, que este sea mi hogar del día de hoy. Que estén unas vistas alucinantes, una tranquilidad alucinante y usted puede tener la libertad de hacer este tipo de locuras, ¿no? Si logré subir este video es porque todo salió bien y mi esqueleto no descansará en este lugar. La decisión de viajar en una cosa de estas versus ir en tren de pueblo en pueblo, de hotel en hotel, no se debe tomar solo financieramente. Es una decisión que se debe tomar si a usted le gusta esto. Si a usted le gusta este tipo de aventuras y de situaciones, vea que no sale alucinantemente más caro de lo que saldría viajar a la forma convencional, ¿no? Que no está mal, que está chévere, pero esto es otro tipo de aventura. Así que bueno, amigos míos, aquí les dejo este singular video mientras nos dirigimos a la ciudad de Sevilla. La ciudad que se dice que es una de las ciudades más lindas de Europa y del mundo. Pero todas esas cosas las veremos en los próximos videos. Qué lindo lugar. Chaolín. Se escucha como las ovejas están ahí hablando entre ellas. Preciso, yo venía escuchando un álbum de Pink Floyd que se llama Animals, donde hay una canción que se llama Chip. Y empieza así, con esto mismo. Datos curiosos que no sirven para nada, pero que enamoran.